Bueno, buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles que vamos construyendo, vamos haciendo posible estos escenarios de paz que yo creo que en el escenario inmediato está en cada uno de nosotros y en el inmediato colectivo está en nuestras familias, donde podemos construir escenarios para hacer la pausa, escenarios para pensarnos como familia y pensarnos como pareja o pensarnos como responsables colectivos de la sociedad, ¿no? Entonces es el lugar donde vamos a tomar muchas decisiones y donde quisiera que enfocáramos gran parte de nuestra atención. Yo he escuchado muchas voces todos estos días sobre análisis de lo que está sucediendo en nuestro país y el mundo, ¿no? Más en concreto en nuestro país, en Colombia, ¿no? Y yo pienso que hay una prioridad que debe imponerse, y es la reflexión de la familia, y una reflexión seria que se encamine a decidir seriamente lo que van a ser este escenario de las elecciones del próximo año. Creo que esto va a ser de vital importancia. Pensar en clave de esperanza, pensar en una clave crítica, pensar en una clave cristiana, de opciones de fe, pero una fe comprometida en una sociedad que tiene que tender cada vez más a construir escenarios de justicia y paz creíbles, estables, sólidos, ¿no? Y sabemos que tenemos bastantes dificultades en este momento, pero creo que hay que tomar en serio ya ese escenario de la reflexión, pero una reflexión que no solamente nos lleve a pensar, sino que nos lleve también a ir poco a poco a tomar decisiones. Y las decisiones más coherentes en relación a lo que nosotros esperamos y al bien común que nosotros hacemos parte, como es el escenario del país, o el escenario de la comunidad, o el escenario de la familia, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos, siempre hago como este pequeño break lo hago para, antes de meterme el tema de la semilla agustiniana como tal. Y hoy tenemos una semilla agustiniana bien interesante, porque nos va a hablar un poco sobre cuál es la esencia del ser cristiano, ¿no? La esencia del ser cristiano ha pasado pues por muchos momentos históricamente, que a veces hoy podríamos estar cuestionando. Ser cristiano, aunque tiene que ver con el sentido de pertenencia institucional a nuestra iglesia, en la que hemos caminado, en la que hemos sido formados, educados, bautizados, y todavía hoy podemos decir que está como discutido, ¿no? Vamos a escuchar el texto. El texto es interesante. Miren, dice Agustín: estos paganos que obran naturalmente de acuerdo con la ley y que llevan la ley inscrita en sus corazones, pertenecen sin duda al Evangelio, pues para ellos el Evangelio es fuerza salvadora de Dios como para los creyentes. Ojo que esta afirmación es muy importante. Esos paganos, o sea, que no son cristianos, esos que no hablan de Cristo, esos que no hablan de Dios, esos que obran naturalmente de acuerdo con la ley, que llevan inscrita en el corazón, esta parte es muy importante, ley inscrita en el corazón, sin duda pertenecen al Evangelio, pues para ellos el Evangelio es fuerza salvadora de Dios como para los creyentes. Ahora bien, sigue Agustín, y si más adelante dice: todos pecaron y son justificados gratuitamente por la gracia de Dios, lo encontramos en el texto de Romanos capítulo 3, versículos 23 y siguientes, ¿de dónde podrá decir que es justificado el pagano que obra de acuerdo con la ley, sino de la gracia del Salvador? O sea, ¿de dónde va a ser justificado un pagano que no conoce a Cristo si no es por la gracia del Salvador? Luego lo comentamos. También estos, como injertos de la buche en olivo, pertenecen al mismo olivo, es decir, al mismo pueblo de Dios. De modo que pertenecer
esta parte va a ser muy importante. De modo que pertenecer al Nuevo Testamento es tener la ley de Dios no en un libro, sino en el corazón. Es decir, abrazar las obras justas de la ley con ese afecto íntimo con el que actúa la fe movida por el amor. Voy a tocar esto porque me parece muy importante. De modo que pertenecer al Nuevo Testamento es tener la ley de Dios no en un libro, sino en el corazón, es decir, para abrazar las obras justas de la ley con afecto íntimo con el que actúa la fe movida por el amor. Una fe movida por el amor, una fe que se mueve desde la intimidad misma del corazón del hombre y lo incita a hacer el bien. A mí esto tiene muchas consecuencias, querida comunidad. Vamos a hacer el comentario del texto de hoy, que me parece muy, muy interesante. Miren, nos encontramos hoy con un texto agustiniano de una actualidad enorme que evoca a los cristianos anónimos de los que hablaba el teólogo conciliar Karl Rahner. Karl Rahner hablaba de cristianos anónimos. ¿Quiénes eran los cristianos anónimos? Karl Rahner decía que hay muchos en la sociedad que obran según la ley de Dios sin conocer el nombre de Dios ni de Cristo, pero que sus obras los adhieren de inmediato a Cristo. Entonces dice, hay cristianos anónimos que no saben que lo son. Esto es bien interesante. Esto lo decía Karl Rahner, ¿no? Ahora, tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con eso lo que Agustín está planteando. Ahora, si bien luego el debatir del argumento de Rahner es que no, el cristiano proclama, el cristiano profesa una fe pública y decididamente, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de los gérmenes, de una semilla, de la semilla de la bondad en el corazón, donde a veces está ausente la presencia de la religión o los procesos de catequesis o de evangelización. No, vamos a ver. Entonces, no se trata solo del nombre de ser cristiano. Incluso, miremos lo grave de esto, que ni siquiera se trata del bautismo, sino como de la gracia de Dios que actúa en el corazón de las personas. Fíjense que esto tiene consecuencias muy interesantes. No se trata a veces ni siquiera de estar bautizado o de pertenecer a una familia cristiana. Se trata de la gracia de Dios que actúa en el corazón. Se trata de que yo puedo ser cristiano por accidente, de que yo puedo ser un cristiano con partida de bautismo, de que yo puedo ser un cristiano bautizado pero sin vida cristiana, es decir, sin vida en Cristo. Esto puede pasar y pasa en muchos escenarios donde no se lleva una vida cristiana cultivada, ¿no? Esto es bien interesante aclararlo. De modo, como nos indica el texto, que pertenecer al Nuevo Testamento es tener la ley de Dios no en un libro, sino en el corazón. Esto es, abrazar las obras justas. O sea, tener la ley de Dios inscrita en el corazón, más que grabada en la mente, más que saberla, es dejar que la vida cristiana sea Cristo quien actúe en nosotros. Sea Él el que en el corazón esa ley esté inscrita y nos mueva a actuar por amor. No por temor a la ley, sino por amor a la gracia. Siervos no somos siervos bajo la ley, sino que somos libres bajo la gracia, ¿no? Y Agustín trata a estos paganos, Agustín está hablando de paganos, o sea, de personas no cristianas. Agustín trata a estos paganos que podrían llamarse, en palabras de Rahner, cristianos anónimos, personas que actúan en gracia. Y si actúan en gracia, necesariamente el autor que está detrás de estos es el Padre. El que actúa haciendo ese bien que describe la palabra, la revelación, esto es muy interesante, que describe la revelación, es el que actúa según la gracia de Dios. Yo creo que esto es bien importante. Muchas gracias, querida Rosalvita, por tu comentario.
Luego no podría haber un comportamiento gracioso, o sea, con la acción de la gracia, comportamiento gracioso, un comportamiento bajo la acción de la gracia, si no se inspira en Dios mismo, ¿no? Y esto lo dice con los paganos que actúan con la ley escrita. O sea, de alguna manera esto abre una puerta enorme para entender qué quiere decir cuando se habla extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Que nosotros diríamos hoy, no es tanto fuera de la iglesia como fuera del Señor Dios no hay salvación. O sea, del reconocimiento del otro también como hijo de Dios en tendencia a la gracia. O sea, que el otro, tengo que descubrir en el otro también la gracia de Dios que hay en él. Porque todo bien que brota de su humanidad es un bien de la gracia del Señor. Entonces, actúa por la ley en gracia, como dice al final del texto. El que está movido por el amor, el que está movido por la fe. O sea, el que está movido por el amor y el que está movido por la fe, claramente está movido por el amor de Dios, ¿no? Aunque no lo sepa. Fíjense esto. Pues claramente habrá que hacer un discernimiento a qué se refiere con esa fe y con esos paganos, ¿no? Pero es muy interesante eso. Saber que se descubre en lo esencial de la bondad humana una relación íntima con el Creador, con el Dios, con Dios como fuente de bondad. Y esto nos permite acercarnos a cualquier ser humano para valorar la bondad que en él hay. No simplemente para decir no es de los nuestros. Respetamos los escenarios de cada uno, pero reconocemos que la bondad como acción que emana del ser humano es una obra de la gracia de Dios que actúa de múltiples formas. De múltiples formas. Esto es muy amplio, pero creo que puede funcionar para que en este contexto de respeto, ¿no? Entonces se entiende entonces de una manera más amplia vivir bajo la gracia y ser cristiano y acoger el evangelio como una ley escrita en el corazón, como algo que desde muy dentro de mí me motiva, más allá de una ley que me coacciona, más allá de una ley que me presiona, es una fuerza espiritual, es una presencia del Señor en mí que me suscita el bien. En mi caso lo hace conscientemente, lo hace muy conscientemente, digamos, en todo esto, pero en otros se obra el bien. Entonces el cristiano no puede no leer la bondad del otro como derivada de la gracia de Dios, ¿no? Sin pretender de un proselitismo adherir a nadie, no, simplemente reconocer que donde hay bondad está la presencia de Dios. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión que nos ha permitido en este día. Un saludo especial a Rosalvita Villamil, a mi querida patrona, que ya hacía días que no estaba, pero bueno, ya estamos nuevamente. A Herme, ya ves, aquí estamos, mija. Un gran saludo para ti y tu bella familia, para María de la Rosa y para las personas que durante este día se van a conectar con esta semilla, que el Espíritu Santo, que es el que esperamos ya, que ya se aproxima esta fiesta, ilumine nuestra mente y nuestro corazón para esclarecernos en la verdad de Él todos los días. Y yo los bendigo a ustedes y sus familias y nos vemos a las 2 de la tarde en la Santa Eucaristía, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.